Eh, ¿Mm? hoy vamos a, hoy vamos a arrancar, ya vamos a empezar con la clase. Eh, vamos a ver el último tema, no el último, pero sí uno de los últimos temas ya de, lo, de la materia, que es estimación. O sea, hasta ahora lo que vimos fueron las probabilidades, las distribuciones, y todo eso nos va a ayudar de guía para lo que es distribuciones. Eh, estimaciones. Y después el último tema que viene es test de hipótesis. Que bueno, si alguna vez leyeron algún paper o algo, suele aparecer un numerito P, valor P, p-value en las publicaciones. Y bueno, es para entender de dónde sale ese valor que se lee. Em, así que vamos a empezar con la teoría, porque tenemos que dar medio rápido todo. Así hoy hagamos la teoría y la práctica. Y antes de empezar esto, para dar una noción de estimación o de lo que vamos a ver, si yo les pregunto, ¿cuántos años tengo? ¿Qué me van a decir? Digan sin miedo. 36. Bueno, Maya y 76, Más o menos 33. más o menos 33 en realidad. ¿Quién más? ¿Qué les parece que tengo? O sea, no saben cuánto tengo, o sea, que están estimando. Estamos haciendo el juego de lo que vamos a... ¿Qué les parece que tengo? Entre 30 y 40, profe. Entre 20 y 40. Bien, es otra forma de estimar. ¿Quién dice más? ¿Qué les parece? ¿Alguien más se anima? Variar mi edad. ¿Cuál les parece que es? Yo diría 36, profe. Bueno, otro 36. Bueno, ya que nadie más arriesga. Tengo 34, o sea, estuvieron más o menos cerca, nadie me mató. Y después vamos a retomar lo que dijo Víctor, porque nos va a servir. Hasta ahora lo que veníamos viendo, o lo que fuimos nombrando, fueron los parámetros. En este caso, por ejemplo, mi edad, que es un número real, constante y único. Bueno, constante mientras tenga, hasta que cumpla 2 años va a ser constante y es único, o sea, no puedo tener más de una edad. Y eso es un parámetro, o sea, es un valor que ustedes desconocen y quisieron estimar. A ver, este fue un ejemplo medio simple, como un juego, pero en sí los parámetros poblacionales son cantidades que obtenemos al observar la variable con todas sus probabilidades y determinamos y van a estar determinando perfectamente la distribución que va a tener esa variable con sus respectivas probabilidades. O sea, los parámetros que nosotros vimos hasta ahora son la media, el desvío estándar, la proporción. Esos tres parámetros nos van a estar modificando la distribución normal, por ejemplo. Hay muchos más parámetros que se pueden calcular, pero estos son los que nos interesan hasta el momento. Entonces, lo que podemos hacer son estimaciones puntuales, como dijeron ahí los chicos, 33, 36, 34, ¿verdad?
son las posibles, son puntos, o sea, son una edad, y es básicamente un estimador puntual, es un estadístico, digamos, que vamos a estar empleando para estimar los parámetros. El estadístico que nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, van a ser la media o las proporciones, el peso sombrero. Lo que se sabe eh, es que si nosotros utilizamos la media aritmética a partir de una muestra, ese valor que yo voy a obtener de la media va a ser el mejor estimador para el valor de la media poblacional. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo que estábamos viendo, si yo calculase, por ejemplo, los valores que me dijo, dos me dijeron 36, uno me dijo 33, alguien me acuerdo que me había dicho 35, me parece. Bueno, por ahí, si yo calculo un promedio de eso, y estaría muy cerquita del valor propiamente de miedo. Por lo menos nadie me mató. Por ejemplo, si yo quisiese representar los datos, los pesos en gramos de 16 cajas de cereal que seleccioné al azar en un proceso de llenado, un lugar de fabricación, a donde lo fabrican, o al menos lo rellenan, yo quiero verificar si el peso promedio corresponde al que corresponde que dice la caja. Entonces, por ejemplo, tengo 16 cajas que fui tomando y le calculo el promedio, que es como lo venimos trabajando anteriormente. Entonces, la estimación del peso medio de las cajas va a ser de 503,75 gramos. O sea, esa es la estimación puntual. Y lo que dijimos, la media aritmética es el mejor estimador del parámetro poblacional MU. Bueno, esto viene de algunas cuestiones matemáticas y de demostración que no vienen a los objetivos de la materia, así que nosotros vamos a hacer esa afirmación sin hacer una demostración de por qué es así, pero es así. Con el estimador puntual para la proporción poblacional, o sea, el P, el mejor estimador puntual va a ser el P sombrero, que va a ser el número de casos de la muestra dividido el número de casos muestreados, tal como lo vimos hasta ahora, es lo que veníamos trabajando. Entonces, por ejemplo, si tenemos 2.000 personas que muestreamos y 1.624 están a favor de alguna medida, vamos a decir que la proporción poblacional estimada es P sombrero, que es 1.624, dividido 2.000, que me da 0,812. Si uno lo quiere decir coloquialmente, va a hablar de que el valor de 81,2% es una estimación porcentual de la proporción de la población que está a favor de esas medidas más estrictas, o sea, de las medidas que estamos hablando. ¿Hasta acá me siguen bien? Sí, profe. Bien. El que no entienda algo, me interrumpe. Estos son estimaciones puntuales, o sea, son estimaciones en donde alguien dice, bueno, el promedio me da tanto, la proporción me da tanto. Ahora bien, si la proporción, la verdadera proporción de la población no era 800,12, era 812, sino que era, no sé, 0,80, le estoy errando. O sea, es precisa solamente si vale en este punto. Si está muy cerquita, pero no es exactamente ese punto, no es preciso. Y entonces ahí aparece, como dijo Víctor, que son los intervalos de confianza. O sea, yo voy a definir un par de valores entre los cuales voy a decir, bueno, la edad de él está entre esos dos valores.
Entonces, un intervalo de confianza van a ser un par de números, entre los cuales se estima que va a estar ese valor que yo considero, o que yo sé que es desconocido, con una cierta probabilidad de estar acertando. O sea, yo no estoy seguro que está ahí adentro, sino que el 80, 90, el 95, 99% de las veces va a estar dentro de ese intervalo. Esos números que van a determinar el intervalo lo vamos a obtener a través de una muestra y el valor que yo desconozco es ese valor poblacional. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de éxito de la estimación va a ser 1 menos alfa, que se va a conocer como nivel de confianza, o sea, la confianza que yo voy a tener a la hora de hacer esa estimación. Y alfa es el nivel de simplificación. Es algo que ya en la semana que viene vamos a volver a ver, este nivel alfa, este valorcito alfa, que es básicamente la medida de las posibilidades de que yo falle en la estimación mediante usar ese intervalo. Generalmente lo que vamos a utilizar son niveles de confianza del 90, 95 y 99%. Son los valores más comunes. Ahora bien, puede ser del 92, del 87, puede ser cualquier número. Generalmente se usan estos tres valores que vemos acá. Entonces, a partir de todo esto, vamos a decir que en el contexto de que nosotros queremos estimar un parámetro de la población, un intervalo de confianza es un rango de valores, o sea, entre este valor y el otro valor, que lo calculamos a partir de una muestra, en el cual vamos a considerar que el verdadero valor del parámetro va a estar dentro de ese rango, con una probabilidad que definimos como 1 menos alfa. ¿Bien? ¿Hasta acá venimos bien? Sí, y profe. Bien. No, no, porque estoy yendo rápido, no porque no es que no sea comprensible. Em, entonces, esos intervalos van a ir variando en su amplitud. Se pueden hacer más grandes o se pueden hacer más chicos. ¿Qué lo va a hacer variar? Van a ser los niveles de confianza y la amplitud, digamos, van a estar muy relacionados, de manera tal que, por ejemplo, un intervalo más amplio va a tener más posibilidades de acierto, o sea, va a ser más confiable, mientras que un intervalo que sea más chico, o sea, más angosto, va a tener una precisión mucho más grande, pero me voy a estar equivocando o tengo más posibilidades de estar cometiendo algún tipo de error. Entonces, decimos, si en algún caso, por ejemplo, decimos que un intervalo de confianza, por ejemplo, va de un menos infinito a más infinito, vamos a estar acertando. Es como si ustedes me hubieran dicho, sí, vos tenés entre 0 y 99 años. Y sí, le ponían error si tenía 100, pero es muy raro que le hayan errado en esa estimación. En cambio, por ejemplo, Víctor, que dijo entre 30 y 40, fue mucho más preciso en esa estimación y le acertó. Eh, pero, por ejemplo, lo que dio una estimación puntual, o sea, me dijeron que tenía 33, 36 años, fue una estimación puntual, y que lo más usual es que no termine concordando con el valor del parámetro. O sea, es lo más preciso que vamos a tener, pero es el que más posibilidades de equivocarse tiene. Bien, algo que nos va a estar interesando también es buscar o
que tenga un tamaño del intervalo de manera tal que sepamos en qué porcentaje, digamos, de casos ese parámetro que yo estoy buscando esté dentro de ese intervalo crítico o ese intervalo de confianza. Generalmente, lo que se asume es que ese porcentaje, o sea, es como el estándar, es del 95%. Es decir, que al calcular un intervalo de confianza, por ejemplo, sobre la media, vamos a estar diciendo que el 95% de veces que nosotros repitamos el proceso de muestreo, calculemos la media, es la media de la población, va a estar dentro de esos intervalos. Y acá hago un ejemplo. Es una simulación donde se hicieron 100 muestras distintas de la misma población, a los cuales, bueno, se sacaron muestras de tamaño 60, se calculó el promedio, el desvío, o sea, los parámetros que necesitaba para hacer el intervalo, y se construyeron 60 intervalos. 100 intervalos distintos. Y lo que se observa es que hay 5 intervalos que no toman o que no abarcan el verdadero valor del parámetro, que es la línea roja que vemos cruzando de forma paralela al eje de las X. Pueden ser 5 como pueden ser 6 o pueden ser 4 en la práctica, pero en promedio hay 5 de cada 100 que le van a estar errados. La distribución que nosotros vamos a utilizar para calcular estos intervalos de confianza va a ser, o vamos a seguir utilizando la distribución normal, porque es simétrica, es cómoda, pero puede que en algunos lugares vean que se utilizan otras distribuciones. Nosotros con el teorema central del límite, en lo que vimos la distribución muestral de los sí, de los estadísticos de la muestra, vamos a estar utilizando la distribución normal. Bien, esta es la teoría. ¿Se entiende hacia dónde quiere ir esto? Sí. A ver, sacando el ejemplo de la edad, por ejemplo, ustedes pueden hacer análisis de, por ejemplo, la hemoglobina, la glicemia, la glucemia, eh, o cualquier otro estadístico que utilicen ustedes para decir, bueno, clínicamente, a ver si está alejado o no. Inclusive, bueno, utilizando los análisis de sangre, cuando uno ve los valores normales que figuran en el análisis de sangre, te dice, tiene que estar entre estos dos valores, porque están estandarizados, o sea, se sabe que es saludable que se esté entre esos dos valores, por ejemplo. También facilita la lectura ahí, que no estudio medicina ni nada parecido. Entonces, lo que vamos a ver van a ser un par de ejemplitos, medio rápido, de cómo se aplica esto de la media, de los intervalos de confianza para la media en una población. A partir de lo que recién estaba diciendo, de utilizar el teorema central del límite, la distribución muestral de la media, nosotros vamos a tener una población con media y un desvío estándar sigma, en donde vamos a estar tomando muestras de tamaño n. A cada una de estas muestras, a su vez, va a tener una media. Esto es lo que vimos del teorema central del límite. Entonces podemos demostrar que la media de todas esas medias muestrales va a estar coincidiendo con la media de la población. Si el tamaño de las muestras es lo suficientemente grande, la distribución de las medias se aproxima asintóticamente a la distribución normal con media mu,
y desvío estándar de la media. Recuerda que era sigma sobre la raíz con una normal mu sigma de la media o desvío de la media. A partir de eso, los intervalos de confianza van a tener esta forma. No se asusten por las fórmulas. Esto es para que vean de dónde sale lo que vamos a estar haciendo con el EPIDAT. O sea, el EPIDAT no va a estar dando estos intervalos. Tenemos la media más menos el valor de la normal estandarizada para ese nivel de confianza por el error muestral que yo voy a tener o con el que voy a estar trabajando. Puede ser que utilicemos el desvío de la población, si lo conocemos, y si no conocemos el desvío estándar de la población, vamos a estar usando el desvío de la muestra. En este caso, estas dos formas son para un tamaño de muestra mayor a 30, en donde utilizamos la normal. Si el desvío estándar es desconocido y el tamaño de la muestra es menor que 30, como habíamos visto también con la distribución muestral, nos aparece la distribución TD-Student, que nos permite calcular esos intervalos de confianza. Para la proporción pasa algo parecido, prácticamente lo mismo. Repitiendo lo que vimos a través del teorema central del límite, que si yo tengo una población donde quiero calcular la proporción de elementos con una determinada característica P, yo voy a tener n muestras, voy a tener muchas muestras de tamaño n, en donde cada una de esas muestras debía estar calculando la proporción muestral P sombrero. Y que a partir de esos valores, yo voy a obtener una variable aleatoria, eh, en donde a medida que el tamaño de la muestra crece, la distribución se va a ir aproximando hacia una normal, siempre que P no esté ni muy cerca de 0 ni muy cerca de 1. Como eran como las limitaciones del teorema central del límite para la proporción. Entonces, P sombrero se va a distribuir como la normal con media P y el desvío estándar P, la raíz de la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso dividido el tamaño de la muestra. Y el intervalo de confianza para esa proporción va a tener esta forma si yo lo hago a mano. Bien, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo los datos sobre los puntajes que obtengo al estar estudiando 45 niños de 2 años, en donde yo voy a estar viendo con algún tipo de escala la precisión que tiene a la hora de encajar un objeto. Cuanto más puntaje tiene, más preciso es el n a la hora de encajar, de estar jugando con eso. Cuando yo construyo el intervalo, si yo quiero construir un intervalo de confianza del 95% para ese puntaje promedio de la población, vamos a estar asumiendo que los datos tienen una distribución normal con un desvío estándar poblacional desconocido. ¿Por qué? Porque no lo está contando cuánto vale ese desvío estándar. Entonces, de la muestra, yo voy a estimar una media de 14,5 y un desvío de 4,3. Y el tamaño de la muestra es de 45. Yo con esos datos voy a poder venir a la equidad. Me voy a salvar toda esta parte y voy a venir a la equidad, voy a venir a métodos, inferencia sobre los parámetros, una población y vamos a trabajar sobre la media.
En este caso yo calculé cuánto valía la media, que dijimos que valía 14,5, que el desvío estándar era 4,3 y que el tamaño de la muestra era 45. O sea, acá yo cargo cuánto vale la media, cuánto vale el desvío, cuánto vale el tamaño de la muestra. A su vez, le cargo el nivel de confianza. Yo puedo, ahora vamos a jugar un poquito con eso, puedo calcular los distintos niveles de confianza. Por defecto me dice que es el 95%. Yo lo puedo modificar y puedo utilizar otro nivel. En este ejercicio nos decía que el 95%, así que lo dejamos así como está. Y esto todavía no lo vamos a utilizar, el contraste de hipótesis. O sea, es algo que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, lo que hacemos es calcular. Entonces, lo que nos va a estar diciendo, o el resultado que nos va a dar, es la media, 14,5, que es la estimación puntual de la precisión de encastre de los niños a la hora de jugar, y un intervalo de confianza que va a estar entre 13,208 y 15,792. Estos dos resultados, o esos dos números, los podemos interpretar de dos formas equivalentes. O sea, es el chamullo que uno le quiere utilizar. Podemos decir que el puntaje promedio de la población, o sea, no vamos a hablar de que el puntaje de los niños está entre esto y esto, sino que estamos hablando del promedio. O sea, el puntaje promedio de esa población va a estar entre 13,208 y 15,792 con una precisión del 95%. De manera homóloga, o sea, de otra forma, podemos decir que con una confianza del 95% podemos afirmar o decir que cualquier niño va a tener una precisión media, o sea, una precisión promedio, entre 13,208 y 15,792. ¿Bien? Sí, profe. ¿Alguien que no haya entendido algo? Porque ahí vamos a estar siempre sobre los mismos temas. O sea, si tienen alguna duda, pueden preguntar. No, se entiende fácil, no es complejo. Mejor así. O esperemos que no sea tan complejo. No, la idea es simple. Al menos, pero bueno, siempre tiene su vuelta de tuerca como todo, como todo. Aparte, vamos a volver, que les quiero mostrar una cosa. Nosotros dijimos recién en la teoría que el nivel de confianza estaba muy atado con la amplitud del intervalo. ¿Qué pasa si yo utilizo un nivel de confianza del 99%? ¿Qué va a pasar con el intervalo? ¿Se va a hacer más grande o se va a hacer más chico? Más grande, porque para asegurarte de que vas a acertar más, tenés que tomar más valores. Bien, muy bien. Cuando yo comparo los dos intervalos, el intervalo del 99% se hace más grande. Y si utilizo el 90%, Más chico, más chico que ambos. claro.
¿Se entiende? Sí, sí. Y si en vez de utilizar con la misma confianza del 90%, si yo tengo más elementos dentro de la muestra, mi intervalo de confianza va a ser más chico o va a ser más grande, con la misma confianza. Si en vez de 45 tengo 100. Y yo diría que más chico porque es más seguro. Además, ¿qué les parece? Sí, más chico, porque va a tener como más datos eh, probla- probra- uy, perdón, de probabilidad. Bien, ¿entienden? Se ve que están entendiendo la lógica. O sea, yo voy a tener mucha más evidencia, mucho más datos. Cuando más datos tengo, más preciso soy. Entonces los intervalos se hacen más angostos. En este caso no hay mucha diferencia, no se ve demasiado, pero por ejemplo, si en vez de 100 tuviese, no sé, 250, vamos a ver que los intervalos se van haciendo cada vez más chicos a la medida que voy aumentando el tamaño de la muestra. Siempre para la misma confianza. Si voy cambiando una cosa y la otra, o voy jugando con las dos cosas a la vez, la verdad que se complica esto de la comparación. Siempre comparé con el 90% de confianza. Bien, entonces, viendo esto lo que vimos recién es válido para todos los intervalos de confianza. O sea, no solamente para el ejemplo que estábamos viendo recién, sino que si yo lo hago para otro, va a pasar lo mismo. Veamos otro ejemplo, pero en este caso es de una proporción. En un estudio para la prevalencia de factores de riesgo de una cohorte de 412 mujeres mayores de 15 años en la ciudad de Rosario, se encontró que 72 de esas 412 tenían hipertensión. Entonces yo quiero calcular un intervalo de confianza del 95% para la proporción de mujeres hipertensas en la región metropolitana. Yo acá voy a venir al EPIDOT y vamos a volver a inferencias sobre los parámetros, una población, proporciones. Acá la información que me va a pedir es otra. Me va a preguntar cuántos casos tuve y cuál fue el tamaño de la muestra con la que trabajé. En este caso yo le voy a decir que tuve 72 casos en un tamaño de muestra que fue de 412. Y el nivel de confianza que nos está preguntando que vamos a trabajar, vamos a mantenerlo en el 95%, porque nos lo dice el ejercicio. En términos generales, si el ejercicio no dice nada, se suele asumir que ese intervalo de confianza es del 95%. Si no, uno puede aclarar, yo trabajo con tal eh, nivel de confianza y realizar el ejercicio como dice que trabajó. En este caso, por ejemplo, los valores que nos está dando de las proporciones están en porcentajes. Como ya vimos, las proporciones están entre 0 y 1. Entonces, por ejemplo, vamos a, si lo tenemos que escribir de forma correcta, va a ser 0,17, 0,13, 6 o 7 y 0,21, 3. En el examen, por ejemplo, que ya sé que a ustedes les interesa eso, ahí le vamos a estar diciendo, escriban los resultados tal como sale en el EPIDAT. ¿Bien?
Lo digo porque siempre está la pregunta latente del examen. Entonces, eh, obtenemos esos valores y vamos a decir que la proporción de hipertensas en la ciudad de Rosario va a estar variando entre 0,1369 y 21,96, 21,26, con una confianza del 95%. O sea, lo que significa es, a partir de estos intervalos de confianza, lo que yo muchas veces voy a poder, o lo que voy a estar buscando es si yo medianamente conozco la población en la cual yo estoy trabajando, voy a querer estimar cuál es el tamaño de muestra que yo voy a necesitar para trabajar para tener una determinada precisión a la hora de calcular, una vez que haya sacado la muestra, una determinada precisión. Por ejemplo, si yo quiero estimar la nota promedio de los alumnos de medicina en 2024 con una precisión de un punto, ¿cuántos alumnos tengo que estar estudiando para saber para poder calcular esa nota promedio con una determinada precisión? Esa precisión es de un punto para arriba o para abajo. O sea, la amplitud del intervalo. ¿Se entiende lo que hacemos con esto de calcular el tamaño de la muestra? Bueno, Sí, se entiende, profe. bien. ¿Los demás? Sí, Sí, sí. profe. ¿Se entiende? Bien. Entonces, el Epidal de nuevo nos permite hacer eso. Imaginemos que estamos estudiando la altura de los individuos de una población que, considerando que esta variable se distribuye como una normal. O sea, la altura generalmente se distribuye como una normal, así que asumimos normalidad. De los estudios anteriores que se ha hecho sobre la altura, se sabe que en general esa altura es de 1,70 m con un desvío estándar de 10 centímetros y que cuando yo calculo el tamaño que debería tener una muestra, perdón, y tengo un desvío estándar de 10 centímetros. ¿No? Años A hicieron un estudio más o menos parecido a este y les dio 1,70 m con un desvío de 10 centímetros. Entonces, si yo sé que en Rosario está pasando eso, pasó eso, no sé, hace 15 años, voy a ver qué pasa ahora y tomo esos 10 centímetros de desvío como un dato que ya conozco. Entonces, yo quiero calcular el tamaño de la muestra que yo debería tener para calcular, obtener un intervalo de confianza para la media poblacional con un nivel de significación del 1%, o sea, del 1% de chances de equivocarme y con una precisión del 1%. ¿Qué vamos a hacer? Este no, es acá. Vamos a venir a métodos, a muestreo, nos va a pedir, o vamos a decir que queremos calcular el tamaño de la muestra, por ejemplo, de la media, y el tamaño de la población, yo no lo conozco, entonces lo dejo 0. El desvío estándar que yo estoy esperando es de 10 centímetros. ¿Por qué? Porque es el que conozco de una experiencia anterior. Una confianza del 99% y la precisión va a ser de 1. Acá nos permite, ahora vamos a jugar un poquito con eso también, a ver distintas
niveles de precisión a la hora de trabajar y cómo se va a afectar el tamaño de la muestra. Entonces yo hago el cálculo y lo que voy a estar observando es lo siguiente. Que si yo voy a trabajar con un desvío estándar de 10 centímetros, con una confianza del 99%, o sea, el 1% de lo que me voy a equivocar, y la precisión es de 1 centímetro, yo voy a necesitar incluir dentro de la muestra a 664 personas dentro del estudio. Mi pregunta es la siguiente. Si yo en vez de trabajar no solamente con una precisión de 1 centímetro, si yo quiero que la precisión, por ejemplo, varíe entre 1 y 3, o sea, que sea cada vez menos preciso, o sea, más amplio el intervalo. ¿Qué va a ir pasando en la medida que yo voy aumentando el nivel de precisión? El nivel de precisión me refiero a que sea más impreciso, más centímetros como error. ¿Cómo va a ser el tamaño de la muestra? Más chica, porque ya no necesitas tantos individuos para ser tan preciso, te puedes permitir tomar menos. ¿Están de acuerdo con Amalia? Sí. Sí, ¿Qué profe. les parece? Sí, Julieta, te interrumpí. No, no, que sí, que me parece que está bien el razonamiento que hizo. Está muy bien el razonamiento, lo explicó mejor que yo. Eh, si yo aumento el tamaño que va a tener, o que espero que tenga este intervalo, o sea, por ejemplo, que esté entre más o menos 1 centímetro, tengo 664, que es lo que dijimos recién. Si voy a pasarme a más o menos 2 centímetros, o sea, me voy a equivocar dentro de ese nivel, voy a necesitar 166 personas, son casi 4 veces menos. Y si ya me voy a 3 centímetros de más o menos error, solamente voy a necesitar 74. Se voy a necesitar muchísimas menos personas. Ahí está un poco el juego o el trabajo de ver eh, qué cosas, lo que estoy estudiando y cuál es la disponibilidad de personas a la hora de responder. O sea, más precisión, voy a necesitar muchísimas más personas. Bueno, hasta ahí vimos toda la teoría de este tema. Vamos a pasar, Profe, disculpa, sí, ¿podrías antes repetir en el EPIDAT cómo habías llegado a la casilla de recién para introducir los datos que no me acuerdo? Los botones que apretaste. sí, vamos a venir. Igualmente después lo iba a hacer, o sea, vamos a volver, porque vamos a hacer todos los ejercicios con el equidad. Venimos a métodos, muestreo, queremos calcular el tamaño de la muestra y vamos a trabajar con la media. Y acá le escribimos, bueno, los 10 centímetros que estamos esperando, la confianza del 99% y 1 centímetro. Acá vamos a aclarar siempre cuál va a ser el mínimo y cuál es el máximo, si queremos tomar más de un valor. Por defecto, si vos le escribiste 1, toma como el mismo valor el máximo. Se te va a calcular solamente para ese. Si vos querés que haya, que te dé varios valores, como hice yo, lo podés editar. Gracias. Así que vamos a venirnos a la práctica. La práctica son 9 ejercicios, no creo que lleguemos a hacerlos todos, tenemos 40 minutos para hacerlos.
pero vamos a tratar de avanzar lo máximo posible. Vamos a agrandar acá. El primer ejercicio nos dice que a partir de una investigación que llevamos a cabo para estudiar el nivel de colesterol en sangre de un gran número de personas. O sea, ese es el origen o la idea de la investigación. Y lo que sabemos es que esta variable se distribuye como una normal. Al analizar los valores del nivel de colesterol en sangre de una muestra de 9 personas, se encontró que los mismos presentaron valores de 6,18, 6,11, 6,11, 6,24, 6,37, 37, 6,29, 6,21 y 6,22 micromoles por litro. Y que la desviación estándar poblacional es igual a 0,18 micromoles por litro. Entonces, tenemos que encontrar la estimación puntual y el intervalo de confianza para un 95 y un 99% de certeza de que el valor medio de colesterol esté dentro de ese intervalo. Y tenemos que interpretar en términos del problema. Mi primera pregunta va a ir a lo siguiente. ¿Con qué tipo de variable estoy trabajando? O sea, la variable es el nivel de colesterol. Esa variable, ¿qué tipo de variable es? Continúa. Aleatoria. Continua. Es una variable continua. Como es una variable continua, vamos a estar trabajando con promedios o con proporciones. Promedios. Bien, con promedios. Entonces, esto nos va a estar guiando en lo que tenemos que hacer con el ejercicio. O sea, ya sabemos que vamos a tener que trabajar con promedios. Venimos. Bueno, yo me lo pasé los datos a un Excel y yo voy a calcular el promedio, que es igual, ¿se acuerdan? Igual promedio, y lo calculo y me da 6,2333. A partir de lo que vimos recién, este promedio que yo obtuve, ¿qué es? El promedio muestral. El promedio muestral. A partir de lo que estuvimos viendo recién. ¿Cómo también lo conocíamos? Una estimación. ¿Qué estimación era? Estimación puntual. Bien, bien, Amalia. Es la estimación puntual. Entonces, a partir de esta estimación puntual, nosotros vamos a calcular el intervalo de confianza. Vamos a ver todo el recorrido que hacíamos, que es inferencia sobre los parámetros, a la media. El valor que nos daba era 6,233. El ejercicio nos dice que la deviación estándar de la población era 0,18 micromoles, o sea, ya lo conocemos. O sea que esto vale 0,18.
y que el tamaño de la muestra eran los 9 individuos que estudiamos recién, para hacer el promedio. Y nos dice que calculemos los intervalos de confianza del 95 y del 99. No puse calcular. El primer intervalo me da 6,95 entre 6,095 y 6,371. Y si yo este número lo reemplazo por el 99%, me da 6,032 y 6,434. ¿Qué es lo que vamos a estar interpretando? Yo lo voy a hacer para el 95%, que con una confianza del 95% podemos decir que el colesterol medio de las personas o de estos pacientes va a estar entre 6,095 micromoles por litro y 6,371 micromoles por litro. ¿Bien? Sí, profe. ¿Y cómo sería para el 99? Y Maya los mandó al frente porque dijo que sí. ¿Cómo, cómo me lo explicarían? ¿O lo interpretarían? Que con una confianza del 99%, el nivel de colesterol medio de la población está entre 6,032 micromoles por litro y 6,434 micromoles por litro. También pueden obviarle así 6,300, 0,32 micromoles, 0,32 y 6, y poner los micromoles al final, no repetir dos veces la unidad de medida. Pero están bien los dos. ¿Estamos bien hasta acá? Este no es. Profe, tengo una duda que capaz que lo dijiste, pero yo no ¿Sí? escuché. ¿Viste cómo sacaste el promedio vos con Excel? Sí. ¿Puede sacarse de Acá. otra forma? ¿O es sí o sí con Excel que se hace? Acá porque el ejercicio nos da los valores brutos, entonces nosotros tenemos que calcular ese promedio. Vamos, el ejercicio que vemos acá, el 2 es igual. O sea que lo vamos a saltear. Vamos a pasar el número 3. En términos generales, vamos a ver que algunos valores ya te los vienen dados, pero todavía no nos vamos a adelantar. Esto es como, bueno, si te dan los números sueltos, como este de acá, y va a tener que usar la función o la calculadora y calculas el promedio. En otros Por eso se casos, puede sacar con la calculadora. sí, obvio. Ah, listo, listo. Eso era. Gracias. No, no, no van a necesitar. Vos te das preocupada porque en el examen te demos eso así y vas a tener que calcularlo vos. No, 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 no en el examen. No Ah, sabía si solamente se sacaba con Excel sí o sí, o si lo podía hacer con la calculadora, no, lo para puedes hacer saber con la más. calculadora. Sí, Listo, sí, con genial, cualquier gracias. cosa que te permita hacer el cálculo. Yo porque usé el Excel porque es mucho más rápido. Copié y pegué, edité un poquito los números y ya lo hice. No tengo tanto tiempo, digamos, para ponerme a hacer el ejercicio. Quiero hacer la mayor cantidad de ejercicios posible. Vamos a hacer el ejercicio número 3.
Tomamos en una determinada ciudad, en un periodo de 5 años, una muestra de 1.200 recién nacidos, de los cuales un 5% presentó bajo peso. Entonces, tenemos que determinar el intervalo de confianza para un 95% de la proporción teórica o poblacional de recién nacidos que tuvieron bajo peso. ¿Se entiende el enunciado? Sí, como que la muestra, o sea, todos se agarraron en esos 5 años, no de una sola vez, ¿no? Sí, sí, pero vamos a empezar a desgranar, a ver, para orientarnos hacia dónde tenemos que ir. Vamos a trabajar con promedios o con proporciones, más allá de lo que dicen. Me parece que con proporciones, porque lo que determinas es si tiene bajo peso o no. Bien. O sea, lo que nosotros estamos estudiando es si tiene o no bajo peso. O sea, no cuánto pesa el recién nacido, sino si tiene o no bajo peso. Entonces vamos a trabajar con proporciones. A partir de eso, yo voy a tener que determinar intervalo para ese valor P sombrero, para ese valor P, en realidad. Y cuando yo venga al EPIDAT, acá, me perdí. Una población proporciones, me va a preguntar cuántos casos tuve y cuánto fue el tamaño de la muestra. Yo sé que el tamaño de la muestra fue 1.200. Yo sé cuántos casos hubieron. O sea, O sea, sabés el porcentaje, lo podés traducir a cuántos casos son. bien. O sea, yo O sea, sé el cinco por que ciento P de 1.200. sombrero es igual a un número que no conozco, dividido 1.200, que es igual a 0,05. Que ese número que no conozco son los casos. Bueno, lo escribí en el lugar que menos se ve. Eh, mirá, yo sé que P sombrero es igual a los casos dividido 1.200. Y que eso vale 0,05, o sea, el 5%. Entonces, para conocer los casos van a ser los 1.200, las 1.200 personas por 0,05. Y esto, si no me equivoco, da 60. Para que vamos a hacer la cuenta mentalmente, si tengo acá Ahí la hice yo, profe, da 60. 1.200 por 0,05 da 60. Chequeaba por las dudas, porque entonces el número de casos da 60. El intervalo de confianza va, el nivel de confianza que vamos a utilizar es del 95%, así que ponemos calcular. Y como vimos antes, el nivel de proporción
y el intervalo de confianza nos lo da en porcentaje, o sea que la proporción es del 5%, o sea, hicimos bien la cuenta, y el intervalo de confianza es, está entre el 3,725% y el 6,275%. O sea, más o menos el 1,25%, 275%. ¿Bien? Bueno, Sí, profe, te Sí, entendí. si sé que Amalia me sigue, pero no sé los demás. Por eso son 40 personas acá. Quiero que se entienda. O sea, me doy cuenta que la idea la entienden, pero después llevarla a cabo, sé que en clase entienden todo y cuando ustedes lo quieren hacer solos, se pierden. Entonces, quiero que, que le agarren la mano. Prefiero hacer menos ejercicios y que se entienda la idea a hacer todo y ir viendo qué onda. Lo digo porque ya los conozco. Vamos a hacer el número 4. Profe, perdón, una Sí, cosa a la anterior. O sí, sea, en el EPIDAT te da que es entre 3,725 y 6,275. ¿Y por qué en la respuesta tipo le pone un cero antes? porque no trabaja con la proporción. O sea, acá está usando el porcentaje. Acá. Esto te lo da en porcentaje. Entonces, las proporciones, como vimos, están entre 0 y 1. Entonces, para pasarlo de porcentaje a proporción, lo tenés que dividir por 100. Ah, listo, listo, sí. Ahora bien, en el examen, muchas veces lo que decimos es copien el resultado tal cual les da en el EPIDAT. O sea que si nosotros te decimos eso, si te decimos copiarlo tal cual te da en el EPIDAT, vos vas a escribir 3,725, 6,275. No tenés que hacer la transformación. O sea, no hace Listo. falta que hagas la cuenta esa. Esto lo ponen así porque es mucho más fácil de estar expresando que el 0, es como más coloquial. Pero lo que corresponde es el 0,05 y 0,03725, que acá en realidad lo puedes redondear hasta acá y está bien. No hace falta tanto nivel de tanto número. Mm. Vamos a hacer el número 4. Nos dice, en un estudio realizado a través de 8.000 pacientes durante 5 años, se observó que 1.200 presentaron un trastorno digestivo. Tenemos que determinar los intervalos de confianza para el 95 y el 99% de la proporción teórica o poblacional que observamos. Primera pregunta para ordenar hacia lo que tenemos que hacer. Estamos trabajando con promedios o con proporciones. ¿Qué les parece? ¿Cuál es la variable en estudio?
¿Qué es lo que estoy Sería estudiando? qué personas presentan el trastorno digestivo. Bien, cuando vos estás estudiando qué personas presentan o no el trastorno digestivo, estás trabajando con un promedio o con una proporción. Proporción sería. Con una proporción. Bien, porque generalmente, bueno, no sé, en el parcial no pasa tanto, pero cuando se linea el final, por ahí en eso se pierden. Por eso pongo tanto énfasis en reconocer qué es en lo que estamos laburando. Porque después cuando llegan a la pestaña de carga se pierden con lo que tienen que cargar. Así que por eso, como los pasitos a seguir. Y no le van a errar si hacen los pasitos. De nuevo, acá. Voy a cerrar todo y voy a hacer los pasos nuevamente. Venimos a inferencia sobre los parámetros, una población y elegimos proporciones. Acá el ejercicio nos decía que tuvimos 1200 casos en una muestra de 8000 personas y que lo hagamos con No una sé si soy confianza del yo, 90. pero yo estoy viendo los ¿Sí? ejercicios. No estoy viendo el epidato. Vamos de nuevo. Ahí. Sí, ahí está. Bien. Yo veo a Víctor que me está diciendo que sí. No es que. Eh, Inferencias sobre parámetros, una población, proporciones. Dijimos que los casos eran 1200 de una muestra de 8000 y vamos a trabajar con niveles de confianza del 95 y del 99%. Vamos a empezar con el 95%, que nos da, obviamente, la proporción nos da el 15%, y el intervalo de confianza va entre el 14,21% y el 15,79%. Si yo aumento el nivel de confianza al 99%, ¿cómo va a ser ese intervalo de confianza con respecto al 95%? Repito la pregunta, que no me responda la misma gente que antes. El intervalo va a ser menor. ¿El intervalo se va a ser más grande o más angosto? O sea, si vos tenés una precisión mayor, el intervalo tiene que ser menor. Si lo tenés una precisión mayor, en este caso, pasamos del 95 al 99. O sea, somos más confianza. Vamos a tener más confianza. Si tenemos más confianza, el intervalo va a ser más grande o más chico. Es al revés de lo que me dijiste vos, Víctor. Si vos Más sos, grande. va a ser más grande. O sea, voy a ser menos preciso, pero voy a tener más certeza de que lo voy a estar incluyendo. Si fuese más preciso, sería más angosto. Tengo más chance de equivocarme, pero va a ser más reducido esos valores, más cercano al 15%. ¿Se entiende? Acá abarco más. Ahora Voy entendí. del casi 14 a casi el 16. Son un poquito más grandes que los anteriores. El anterior. Bien. Eh, Acá hicimos un par de estos. Quiero mostrarles, porque no queda mucho tiempo, un ejercicio de cómo calcular el tamaño de la muestra. 8.
En el ejercicio número 8 nos dice, lo hago el número 8 porque vamos a trabajar con proporciones y no con medias, como en el ejemplo de la práctica que estuvimos viendo de la teoría. O sea, no se parece a este ejemplo. Entonces, por eso utilizo otro enunciado, que nos dice que en un departamento local de salud se quiere estudiar o calcular la prevalencia de sujetos con reacciones positivas a la tuberculina entre los menores de 5 años de su circunscripción. Para calcular cuántos niños han de figurar en una muestra simple aleatoria que pueda estimar esa prevalencia con una precisión absoluta expresada en porcentajes entre el 3 y el 5%, con un 95% de confianza si se cree por estudios previos que la prevalencia va a ser del 20%. ¿Se entendió algo? ¿O no? ¿Se entendió nada, poco o algo? Yo creo que entendí, Ay, profe. no, yo también entendí. Escucho. ¿Qué quiero calcular? ¿Con qué voy a estar trabajando? ¿Con promedio o con proporciones? Con promedio. ¿Están todos de acuerdo con Constanza? Vamos a estar trabajando con proporciones. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver a los niños si fueron positivos o negativos con respecto a la tuberculina, no el nivel de el resultado que se le haya hecho. ¿Se entiende, Constanza? Sí, creo que sí, no sé, no entendí bien este. Bueno, por eso pregunté, porque sé que es medio chino el enunciado, entonces por eso pregunto si se entendió o no. Yo quiero estudiar la prevalencia de una enfermedad. La prevalencia es la proporción de personas dentro de una población que tiene una determinada enfermedad. O sea, es eso. Si, por ejemplo, la prevalencia de, no sé, tuberculosis en Rosario es del 5 por 1000. O sea, de cada 1000 personas es probable que encuentre 5 que tengan la enfermedad. No sé, digo un número así al azar. Entonces, esa prevalencia es una proporción. Claro, sí, si me lo decía así, sí. Cuando lo leí, lo entendí mal. Por eso pregunté si se entendía. Mi pregunta fue por ese motivo y por eso agarré este ejercicio también. Eh, entonces, yo quiero estudiar o para estudiar esa prevalencia, yo quiero eh, utilizar una confianza del 95%. Y quiero ver cómo me afecta el tamaño de la muestra para tener esa confianza del 95%, tener dos precisiones distintas, puede ser del 3% o del 5%. Y por último, o sea, otro y, a lo que ya repetí 3 veces por estudios previos, se sabe que en una población como esta,
hay una prevalencia de esa enfermedad del 20% en esa población. O sea que tenemos ahí todos los datos. Vamos a venir por acá. Vamos a venir al EPIDAD. Cuando estemos en el EPIDAD, vamos a venir a muestreo, cálculo del tamaño de la muestra, y vamos a trabajar con proporciones, por lo que dijimos que la prevalencia era una proporción. Y acá vamos a empezar a cargar los datos. El tamaño de la población, nosotros lo vamos a dejar en cero porque no lo conocemos. Es un valor que puede influir o influye en realidad en el tamaño de la muestra, pero como nosotros no sabemos de cuántas personas en la muestra, en la población, digo, lo vamos a dejar en cero. La proporción que yo estoy esperando nos dijo que por estudios anteriores es del 20%. Esta persona quiere trabajar con un nivel de confianza del 95%. Entonces esto lo dejo tal cual estaba ahí. Y la precisión con la que quiere trabajar es entre el 3 y el 5%. ¿Bien? ¿Ah? Sí, perfecto. Bien. Entonces, vamos a calcular. Y vamos a venir a ver el tamaño de la muestra. Y vemos que, esto lo voy a minimizar porque no veo, que para una precisión del 3%, vamos a necesitar, si, vamos a decir así, para una prevalencia esperada del 20% y una confianza del 95%, y una confianza del 95%, si yo uso una precisión del 3%, yo voy a necesitar sacar una muestra de tamaño al menos de 683 personas. O sea, necesito 683 niños a los cuales hacerles este estudio de positivo de la tuberculina. Mientras que si yo quiero una precisión del 5%, o sea, más o menos un 5%, voy a ser menos preciso, voy a necesitar un tamaño de muestra de 246. O sea, criaturas, niños a los cuales hacerle esto. O sea que cuando yo aumento el margen de error en esos intervalos, a través de la precisión, el tamaño de la muestra se me disminuye a más de la mitad. O sea, vean el efecto que tiene ser menos preciso en el tamaño de la muestra. Que no es lineal. ¿Bien? ¿Se entiende? Nos quedan 10 minutos. Vamos a hacer el ejercicio número 7. Así nos queda todo un paneo de todos los temas. Y después les quedan los ejercicios a ustedes para divertirse todo el fin de semana, que hace frío. Eh, en un área sanitaria, la distribución del peso al nacer de niños que cumplen su periodo de gestación de 40 semanas es aproximadamente normal, con una media de 3.500 gramos y una desviación estándar de 430. O sea, ya se sabe que en esta zona se cumplen con esos dos valores. Un investigador quiere llevar a cabo un estudio para estimar el peso promedio al nacer de niños que llegan a término del embarazo y que sus madres fumaron durante ese periodo, en donde asume que la desviación estándar para esa gente
esos recién nacidos, va a ser el mismo que el de toda la población. Si el investigador desea que el error no supere los 50 gramos con una confianza del 95%, ¿qué tamaño de muestra se va a requerir para este estudio? Mi pregunta es la siguiente. ¿Con qué vamos a trabajar? ¿Con promedios o proporciones? Vamos a venir acá. Vengo a métodos. Muestreo. Cálculo de la muestra. ¿Con qué trabajamos? ¿Con medias o proporciones? ¿Repetí? ¿Qué les parece? ¿Qué estamos estudiando? El peso al nacer de los niños. Media, Ah, en- no te escuché, Gabriela. una media, Bien, vamos a trabajar con las medias, con los promedios. El desvío estándar de la población era 430 gramos, porque yo considero que es el mismo que el de la zona. El nivel de confianza nos dijo el investigador que quería que fuese del 95% y que la precisión, o sea, los errores que puede cometer, no superen los 50 gramos. O sea, la precisión es de 50 gramos y entonces vamos a calcular que para un desvío estándar esperado de 430 gramos y una precisión, una confianza del 95, si yo quiero trabajar con una precisión de 50 gramos, yo voy a necesitar un tamaño de la muestra que sea de 285 personas. ¿Bien? Sí, profe, se entendió.